Hoy vamos a hablar de un fenómeno que está transformando la política delante de nuestras narices. Una de esas fuerzas que, aunque no la veamos, lo cambia absolutamente todo, y es clave para entender el mundo en el que vivimos. A ver, seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación, ¿verdad? Esa de que la política se ha convertido más en un show, en un espectáculo continuo, que en el acto de gobernar. Pues resulta que no es solo una impresión, hay una razón muy profunda y estructural detrás, y hoy la vamos a desentrañar. Venga, pues vamos al lío. La respuesta a esa pregunta inicial tiene un nombre, y es mediatización. Un concepto que puede sonar un poco académico, pero que en realidad es bastante sencillo de entender. Y es que la mediatización no es simplemente que los medios influyan en la política, no, va mucho más allá. Es lo que se llama un metaproceso, algo tan grande y transformador como la propia globalización. Para que nos hagamos una idea, no se trata de que un político use los medios como un micrófono, se trata de que la política entera se adapta para funcionar como los medios. Es como si la política dejara de ser lo que era para convertirse en esencia en un programa de televisión. Y aquí, ojo, está la clave de todo. Hay que diferenciar muy bien entre mediación y mediatización. La mediación es fácil, usar la tele o la radio como un canal, como un altavoz. Pero la mediatización es muchísimo más profunda. Ocurre cuando la política empieza a cambiar sus propias reglas, sus rutinas, sus estrategias, para encajar en el molde de cómo funcionan los medios. El medio, entonces, deja de ser una herramienta y se convierte en el propio campo de juego, el que dicta las normas. Y claro, todo este proceso de transformación se alimenta de un conflicto, de un choque de trenes fundamental, entre dos maneras muy pero que muy distintas de funcionar. Y aquí tenemos el meollo de la cuestión. Por un lado está la lógica política, que va de gobernar, de crear leyes, de procesos lentos y formales. Su objetivo es la sustancia. Y por otro lado tenemos la lógica mediática, que funciona con otras reglas. Necesita captar la atención, ser noticiable, buscar el conflicto, la simplificación, la rapidez. Son dos mundos, dos sistemas operativos compitiendo en el mismo espacio, pero con objetivos que son casi opuestos. La lógica política, para que nos entendamos, tiene como varias capas. La polity son las reglas del juego, la constitución. La policy es el contenido, las leyes que se proponen para solucionar problemas. Y la politics es la competición por el poder, por ganar elecciones. Todo esto, por su propia naturaleza, requiere tiempo, negociación, deliberación. Es un proceso lento. La lógica mediática, en cambio, vive, como quien dice, en el carril rápido. Su combustible son las normas del periodismo, buscar la novedad, el conflicto, la historia personal. Su motor es el comercialismo, hay que atraer a la audiencia, y hay que hacerlo ya. Y todo esto va montado sobre el chasis de la tecnología. La tele necesita imágenes potentes, un tuit necesita ser breve e impactante. Cada formato impone sus propias reglas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas dos fuerzas tan distintas chocan? Pues que los actores políticos, en lugar de intentar luchar contra esa corriente mediática, han aprendido a surfear la ola. Y esto nos lleva a un concepto que es, fundamental: la automediatización. Ya no es que los medios impongan sus reglas a la fuerza, no, son los propios políticos los que de forma totalmente proactiva y estratégica adaptan su forma de hablar, de actuar y de comunicar para gustarle a los medios. ¿Por qué? Pues para conseguir una cobertura favorable. Es una adaptación inteligente. Esta relación, de hecho, ha evolucionado muchísimo. Al principio, en la era de plataformas y ventanas, cada uno iba a lo suyo. Los roles estaban muy separados. Luego pasamos a la comunicación estratégica, donde los políticos ya intentaban controlar el mensaje. Pero hoy estamos en otra fase. La estrategia política y la estrategia mediática son la misma cosa. Los políticos ya no solo usan los medios, es que piensan con la lógica de los medios. Vale, ya hemos visto cómo se adaptan los políticos, pero ¿y los medios? Porque claro, no son un simple espejo que refleja la realidad. Juegan un papel superactivo en cómo se construyen las historias políticas que luego consumimos. Esto lo hacen a través de una cosa que se llama marcos noticiosos o news frames. A ver, para que nos entendamos, un marco es como las gafas a través de las cuales se nos presenta una noticia. Al elegir un marco, el periodista decide qué parte de la historia es la más importante, qué se destaca y, por supuesto, qué se queda fuera del plano. Y estos marcos son la prueba del algodón de la lógica mediática en acción. Y hay algunos marcos que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, el de interés humano, que te cuenta un problemón político a través de la historia de una persona. O el de conflicto, que lo presenta todo como una pelea entre dos bandos. El de consecuencias económicas, lo traduce todo a euros, a costes y beneficios. Y luego está el de estrategia o juego, que, este tiene tela.
Es que este marco de estrategia es potentísimo. Transforma la política en una especie de competición deportiva. En lugar de debatir si una ley es buena o mala, el foco se pone en las tácticas, en las encuestas, en quién sube y quién baja. La política se convierte en una carrera de caballos. Y diversos estudios sugieren que esto no es inocuo, que puede acabar generando mucho cinismo en la ciudadanía. Y claro, cuando parecía que ya lo teníamos todo más o menos claro, llegó Internet y lo puso todo patas arriba. Bienvenidos a la era de la mediatización 2.0. El cambio es brutal. Pasamos de un modelo que era centrípeto, es decir, de unos pocos medios emitiendo para muchísima gente, a un modelo centrífugo, en red. Es como pasar de una única antena de radio para toda la ciudad a una plaza pública gigantesca y bulliciosa donde todo el mundo puede hablar con todo el mundo. La comunicación ya no va en una sola dirección, sino en todas. Cualquiera puede participar, crear contenido y difundirlo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para reflexionar. En este nuevo mundo en el que la lógica de los medios lo empapa todo, desde cómo se hace una campaña electoral hasta cómo vemos nosotros la realidad, ¿quién tiene realmente el poder? ¿Estamos ante una nueva era de más participación y más democracia? ¿O es simplemente una forma más compleja y fragmentada en la que la lógica del espectáculo sigue moldeando nuestra política? La respuesta, me temo, todavía está por escribir.